edición número 673 de Entre Ustedes y Nosotros. Hoy vamos a tocar un tema que se vincula con la corrupción, con esa monumental maquinaria que había montado el gobierno kirchnerista en sus 3 etapas anteriores y que parecería que está tratando en esta de poner un manto de impunidad sobre todo lo que ocurrió en épocas pretéritas. Hay algunas cuestiones que nos llaman poderosamente la atención y que revelan que hay un plan perfectamente orquestado para lograr la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner, de sus hijos, de sus parientes y de todos aquellos amigos que formaron parte de un manejo absolutamente discrecional de la obra pública, además de incurrir en cuestiones inherentes al lavado de dinero. Pensemos que esto se vincula también con algo que ocurrió en las últimas horas y que la oposición se mantuvo muy firme en pedir la nulidad, la derogación del decreto 457, que es un decreto que le otorga superpoderes al jefe de gabinete, que en definitiva es un funcionario político designado a dedo por el presidente de la República, porque no es un cargo electivo. Él, al otorgarle esa facultad a Alberto Fernández de reasignar partidas presupuestarias, le está dando la facultad en definitiva, al no tener presupuesto, porque más allá que nosotros, cuando fuimos gobierno, el presupuesto lo dejamos presentado en tiempo y forma como marca la Constitución, ese presupuesto hasta ahora no se ha ni siquiera tratado en comisión. Y es más, nosotros estamos clamando para que ello ocurra, porque si no se generan estos marcos discrecionales y estas resignaciones presupuestarias. Y el gobierno está reeditando con esas resignaciones presupuestarias viejas prácticas que tuvo en los anteriores gobiernos kirchneristas. ¿Cuáles son? Discrecionalidad y arbitrariedad para decidir la inversión de la obra pública, de inversión presupuestaria en general, desde luego, la falta de control en la ejecución del presupuesto y también, por ejemplo, otras cuestiones como pueden ser el tema de la falta de transparencia, la falta de concentración y la concentración de las decisiones en un grupo muy reducido de funcionarios. Todo ello entonces, y parecería que ahora quiere reinstaurarse de nuevo eso, todo ello porque es para lograr la cartelización de la obra pública, los sobreprecios, o sea que, como ocurrió en aquel entonces, las obras se pagaban pero ni siquiera se iniciaban o muchas veces eran caminos que no iban a ninguna parte. Eso generó un sistema inédito de corrupción en la Argentina. Porque precisamente para combatir la corrupción hay que terminar con esas herramientas que la facilitan, como en este caso son los decretos de necesidad de urgencia. Pero esos decretos de necesidad de urgencia, cuando consagran estas facultades extraordinarias, nadie se opone, porque están en la Constitución, artículo 91, inciso 3, los decretos de necesidad de urgencia, excepto las 4 cuestiones que está vedado, que son la cuestión tributaria, la materia penal, de partidos políticos y también lo inherente al régimen electoral. ¿Qué es lo que ocurre? No solamente sucedió esto que estamos viendo ahora con este decreto 457, que insisto, la oposición obviamente no logramos los votos porque el quórum no se había configurado, dado que nosotros somos 116 sobre 257, que es la totalidad de los diputados de la Cámara. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Esto es como una escalada que se viene dando con distintos hitos. Por ejemplo, uno de esos hitos es que Horacio Pietragala, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, es el que fomenta y solicita, mejor dicho, la excarcelación de Vudú, Amado Vudú, un condenado a 5 años y 6 meses de prisión, que ahora va a cumplir el resto de su condena, no es prisión preventiva, condena en su domicilio particular, sobre pretexto de que tiene algún tipo de factor de riesgo. No lo es ni la edad, ni tampoco lo es alguna comorbilidad o factor de riesgo que él tenga. O sea que esto es absolutamente una cuestión que, además de ser un disparate jurídico, por otro lado también no se advierte cómo el secretario de Derechos Humanos, que tendría que estar preocupado por defender los derechos humanos que la policía
de distintas jurisdicciones del país está conculcando permanentemente con los casos que hemos visto de gatillo fácil, él se preocupa porque su amigo Vudú quede libre. Esto también lo ha hecho Félix Delía, que se tratan de presentar como amicus curiae, una figura que la jurisprudencia ha admitido, que son los amigos del tribunal. Pero una cosa es el amicus curiae, que sí la jurisprudencia de los tribunales lo permite, y otra es este caso que ya sería amicus delinquenti, amigo del delincuente, que se presentan para ver cómo pueden hacerlo zafar. No nos olvidemos que en materia de justicia el kirchnerismo está bastante flojo de papeles. Creó algo inédito, un partido judicial que se llamaba Justicia Legítima. Quiso cooptar toda la justicia en su provecho, quiso adocenar a los jueces. No nos olvidemos tampoco que hubo un juez acá que dijo, me agarraron del cogote para que dictara la sentencia en la cual eximía de toda responsabilidad, de toda culpa, a el matrimonio Kirchner por el enriquecimiento brutalmente ilícito que habían tenido en su patrimonio. Sin olvidarnos, por ejemplo, que en Argentina se llegó a asesinar a un fiscal, Alberto Natalio Nisman, que justamente estaba en esos momentos con la cuestión de el pacto de entendimiento, el memorándum de entendimiento con la República Teocrática de Irán, en una causa que evidentemente estaba involucrada la presidenta en ese momento, hoy vicepresidenta de la Nación, y que el propio Alberto Fernández dijo en su hora, en un artículo muy conocido que se llamaba Un silencio caturde, publicado en el diario La Nación, donde el propio Alberto Fernández dijo que ese memorándum era para lavar todo tipo de responsabilidad que podía tener la expresidenta, por eso pasó por el Congreso, sobre las cuestiones inherentes al encubrimiento de la conexión iraní en ese atentado, que estaba claramente demostrado. Y en estas horas, así como vemos todo este tipo de escaladas, también vemos que se designa un señor Nissen en la Inspección General de Justicia, que vuelve atrás con todo el sistema de informatización que habíamos comenzado nosotros, las famosas sociedades anónimas simplificadas, que era justamente para simplificar los papeles y que una sociedad anónima se puede inscribir en un plazo asaz breve. Otros hechos que podemos decir, la designación y el hecho que pase a la órbita del Poder Ejecutivo y justamente en la oficina de alguien que está con causas penales todavía en trámite, como Juan José Mena, el subsecretario de Justicia, un señor Eguren, y que esto a cargo del sistema de protección de testigos, que justamente son los testigos que denunciaron todas las causas de corrupción. O sea que es estar metiendo al lobo dentro del gallinero. Por ese motivo, Leonardo Fariña ha querido salir de ese sistema, porque no está garantizada ni la de él ni la de otras personas, otros arrepentidos. En estas causas no está garantizada su integridad física. Este derrotero, para lograr la impunidad de Cristina Fernández y de sus familiares y sus hijos y sus amigos, tiene distintas otras etapas. Podríamos enumerar por caso que el 10 de diciembre del 2019 se lo designa a Carlos Zanini como Procurador del Tesoro de la Nación, que tiene por objeto justamente ese cargo, aparte de ser el abogado de la Nación, tiene el cargo que debe liderar todo el recupero de los bienes obtenidos como consecuencia de la corrupción. Y esto es alguien que se encuentra procesado ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 11. Entonces ya estamos nombrando a alguien que está procesado por justamente el caso del memorándum con Irán por los delitos de estorbo en un acto funcional, abuso de autoridad, encubrimiento agravado. Fue nombrado Carlos Zanini en el cargo de Procurador del Tesoro, con antecedentes que ya había sido presidente del Tribunal Superior de Justicia durante la gestión de Néstor Carlos Kirchner como gobernador, primero como intendente de Río Gallegos y después como gobernador de Santa Cruz. Al mismo tiempo, el caso que nosotros señalábamos de Mena. Mena es alguien que también tiene una denuncia, está procesado en la causa del memorándum con Irán
que se lo nombra nada menos como segundo en el Ministerio de Justicia, subsecretario de Justicia, un dirigente de la Cámpora, juntamente con Santiago Guren, como decía recién, encargados de todo el esquema de protección de testigos y de arrepentidos. Por supuesto, también el hecho de la situación que hablábamos de antes, de Horacio César Pietragala, que ha incurrido en una intervención ilegal en la justicia que es violatoria de artículos no solo del 109 de la Constitución, sino también del 248 del Código Penal, cuando pide no solamente lo de Vudú, sino nos olvidamos también de Ricardo Jaime y de Martín Báez, condenados en un caso y procesados en la causa de corrupción que involucran al entorno de Cristina Fernández. El fiscal general de Luca, ante la Cámara Nacional de Casación Penal, también miembro de Justicia Legítima, desiste de la apelación en la denuncia del entonces fiscal Nisman, inmediatamente después de presentarla, como dijimos antes, fue asesinado. Ahora desistió de la apelación por el arresto domiciliario de Vudú. Bueno, y todo esto tiene un correlato con un tema vinculado con la Oficina de Corrupción, en la cual se designa a un fiscal de licencia, a Félix Cruz, también integrante y fundador de Justicia Legítima. Félix Cruz es el titular de la Oficina Anticorrupción. En esta Oficina Anticorrupción, y antes también quiero resaltar el tema de Christian Nissen como a cargo de la Inspección General de Justicia, que él está bloqueando toda información que se le solicita vinculada con el Instituto Patria, que es la usina de ideas del espectro político de la nombrada Cristina Elizabeth Fernández. Félix Cruz, ¿qué es lo que hace? Desiste de unas querellas de las querellas que tenía el Estado, que por parte de la Oficina Anticorrupción, desiste de esas querellas que involucran justamente a los dos hoteles de la familia Kirchner, Los Sauces y Otesur. Y esto es sumamente grave porque está comprobado que en esos hoteles se produjeron cuestiones de lavado de dinero. Bueno, esta Oficina Anticorrupción, violando los artículos 272 y 274 del Código Penal, desiste de esas querellas, porque dicen que ya la prueba está sustanciada, y al desistir de la querella está impidiendo la posibilidad que el día de mañana se pueda apelar si hay una resolución adversa a los intereses del Estado. Si hay una resolución adversa al planteo de la Oficina Anticorrupción, está impedida de realizar cualquier tipo de presentación al Tribunal de Alzada. Esto me parece que es algo que se inscribe en lo que nosotros llamamos un esquema sistemático de lograr la impunidad de los miembros de la familia Kirchner y, por supuesto, todos sus allegados, todos los que nosotros vemos diariamente, hemos visto durante todos estos años todos esos personajes siniestros realmente, que saquearon la República, y lo más grave es que, como decimos siempre, la corrupción es un delito gravísimo, pero más grave aún es porque la corrupción mata. Y si esto lo entroncamos con el tema que hablamos recién del decreto 457, que va a permitir tener facultades omnibus, de poder actuar en forma arbitraria y discrecional para reasignar partidas presupuestarias, que en muchos casos, aprovechándose de la pandemia que hoy está invadiendo todo el planeta, hacen de que se puedan realizar contrataciones en forma directa, que, como hemos visto en los últimos días, en distintos informes, no solamente televisivos, sino en varios informes que hemos dicho nosotros, son realmente contrataciones muy, pero muy videosas. ¿Esto qué significa? Lograr la impunidad por un lado, la impunidad en materia judicial, que es lo que más lo atormenta a Cristina Fernández, y por el otro lado, seguir con aquel viejo esquema de ese aparato de corrupción que tuvo, por supuesto, la concupiscencia también de sectores privados, porque evidentemente empresas constructoras no podían ser ajenas, y como yo siempre digo,
el delito de cohecho requiere de dos partes, del corrupto y del corruptor. Requiere de un sujeto activo y un sujeto pasivo. Los dos forman parte, son los autores, no podemos decir, catalogarlo de otra manera. Me vas al canto que cuando tuvimos la causa de los cuadernos, más de 80 empresarios tuvieron que ir a declarar y hubo muchos de ellos que se arrepintieron y señalaron con pelos y señales, con puntos y señales, señalaron que ellos habían dado dádivas o habían dado o que cobraban sobreprecios para que esos sobreprecios fueran al aparato gubernamental. Yo creo que esto es lo más peligroso y bueno, en el próximo programa hablaremos del tema de la reforma judicial y también la ampliación del ministro de la Corte, que se relaciona también con estos temas de lograr un marco de impunidad. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Completando este informe, que realmente es muy, pero muy preocupante, le paso la posta al doctor Luis Jorge Sebasco, que además de ser un excelente jurista y profesional, ha sido hasta el mes de diciembre un excelentísimo fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Uno de los aspectos centrales del sistema constitucional argentino, en su división de poderes, es la existencia del Poder Judicial como uno de los tres poderes esenciales, porque hace a la esencia de la República. Esto es muy importante tenerlo presente, porque normalmente el Poder Judicial aparece como una rueda innecesaria en el carro, porque lo que tiene mayor visibilidad siempre son los poderes políticos como el Ejecutivo y el Legislativo, que están vinculados también a un sistema de elecciones populares. La Constitución estableció inicialmente la independencia y la estabilidad de los integrantes del Poder Judicial, y en la reforma del 94 esto se reafirmó con un nuevo sistema de designación a través del Consejo de la Magistratura y con el establecimiento de un cuarto órgano de poder que no es menos importante en este aspecto, que es el Ministerio Público, con el artículo 120 de la Constitución, que además contempla que debe tener autonomía funcional, autarquía y además claramente dice la Constitución que debe ser independiente de los otros poderes del Estado. Yo empecé señalando la importancia de entender el sistema republicano y la relevancia que tiene el Poder Judicial en el sistema republicano y la velocidad de los procesos. Piensen ustedes que se plantea, por ejemplo, si el famoso tema de la ficha limpia, si puede ser candidato a una persona que esté procesada. Yo creo que debería ser candidato a una persona procesada porque si no, con el hecho de meterle una denuncia con pruebas fraguadas, saco a cualquier candidato de la cancha. Ahora, lo que establece la ley penal es que no pueden ser candidatos los que están condenados por delitos contra la administración pública. Ahora, si yo hago los procesos eternos, esas personas que están imputadas de graves delitos de corrupción van a seguir siendo candidatas porque nunca va a llegar la condena. Entonces, no es gratuito para el sistema estar cambiando jueces porque sí, o estar eligiendo jueces porque sí, estar cuestionando la validez de las actuaciones porque sí. La justicia debe responder en tiempo y forma. Cuando un juez está con un sumario abierto en el Consejo de la Magistratura eternamente, o cuando un juez es interino y su pliego depende de que lo apruebe el Poder Ejecutivo al que tengo que investigar o cuyas decisiones tengo que cuestionar, o cuando la permanencia en el cargo de juez depende de una decisión administrativa de un órgano superior, obviamente no existe más el Poder Judicial.
En el caso del juicio por la obra pública, donde está procesada Cristina Kirchner, Lázaro Báez y toda una cantidad de personas más, ahí la defensa pidió que se hiciera un peritaje sobre toda la obra pública. Esto es un desatino, porque no está cuestionada toda la obra pública, sino determinadas obras públicas, y que están cuestionadas no solamente por una visión sesgada, sino porque además tienen otras consecuencias en lo que tuvo que ver con el flujo del dinero, ¿no es cierto? Entonces, acá en ese juicio se le rechazó ese pedido en el Tribunal Oral y en casación, y la cuestión está ahora en la Corte. Si cambia un juez, cae el juicio, hay que empezar el juicio de nuevo, bueno, puede ser que el nuevo juez designado diga, no, vamos a hacer un peritaje sobre toda la obra pública. Y entonces entramos en toda una discusión que hace que los juicios sean eternos. Y miremos lo que pasa con los juicios eternos. En el caso de la explosión de Río Tercero, finalmente el expresidente Menem terminó absuelto, no porque fuera inocente, sino por el transcurso del tiempo, porque se había vencido el plazo razonable, porque llevaba 20 años de proceso. ¿No sería de gente mal pensada o que imagina cosas el hecho de evaluar la posibilidad de que todo esto tenga una intencionalidad política para hacer caer los grandes juicios que hay por corrupción de los últimos años, ¿no? Sí, no me cabe duda, porque miremos que la reforma del sistema jubilatorio comenzó planteándose exclusivamente como un tema sobre el alcance de la jubilación de los jueces para modificar la edad y analizar si era o no una cuestión de privilegio. Pero avanzó muchísimo más. Esta cuestión de quitar el Estado judicial a los magistrados jubilados nunca se planteó de entrada en el debate. Lo que se había planteado era una cosa totalmente distinta. Nos despedimos con un poco de sabor amargo por todo lo que hemos hablado en este programa, pero creo que estas cuestiones hay que visibilizarlas, estas cuestiones nos obligan a tomar conciencia en que se puede perder la República. Chao.